Hay que ser firme, contundente y aplastador la victoria en las próximas semanas, 5 o 6 semanas o 4 semanas, lo que sea. Si Donald Trump logra en un tiempo corto garantizar cierta estabilidad en ese país, evidentemente yo creo que va a ser una victoria que de una u otra forma le va a dar beneficios electorales. El presidente Donald Trump dijo que esta guerra estaba casi terminada, que estaba en vías de poder terminarse. Los mercados reaccionaron. Las bolsas inmediatamente subieron y el precio del crudo se redujo hasta $77 por barril. Es decir, fíjense hasta qué punto esa visión y esa, quizá no cambia la realidad, pero cambia la percepción, un comentario, y eso es absolutamente importante. Ahora, quiero preguntarles a los dos, y comienzo contigo, Joseph. ¿Tú crees que esto puede llegar a perjudicar o beneficiar al presidente Donald Trump de cara a esas elecciones de medio término? Alargar esa guerra y entrar en una guerra de desgaste, esto no solamente perjudica al presidente, sino esto es una victoria para Irán. Hay que ser firme, contundente y aplastador la victoria en las próximas semanas, 5 o 6 semanas o 4 semanas, lo que sea quieren los dos aliados, Estados Unidos e Israel. Alargar a la guerra, esto es lo que quiere Irán, porque alargando la guerra resisten, ponen las economías de la región bajo los misiles de Irán, está paralizada la economía de Israel, igual los países vecinos, está cerrado el estrecho de Hormuz, hoy cayeron bombas a dos barcos de carga en el estrecho de Hormuz. Si no se puede controlar eso, de aquí a un mes estamos en un problema muy grave para primero la economía mundial y después canta victoria Irán, que no pudo ni Estados Unidos con su poderío, con Israel, aplastar a la Guardia Revolucionaria en 2 meses o en 6 semanas Dígale que su micro yo no y lo... va a cambiar la perspectiva completamente de todo y eso lo va a pagar el presidente en su legado y en las elecciones que vienen. Eh, Cuéntame un poquito cuál es tu opinión, Esteban, porque yo sé que compartimos criterio, sabemos que hay guerras que de repente tienen en algún momento que producirse, que enfrentarse, porque este tipo de regímenes no se evaporan por magia, al revés, tristemente se hacen más fuertes. Pero hay que recordarle a la gente que este régimen, y yo insisto muchísimo, no es simplemente desplazarnos a la otra parte del planeta, sino que esa pequeña parte del planeta ha estado atentando contra Estados Unidos, ha estado atentando contra Europa, ha estado atentando contra judíos, contra cristianos, contra el occidente como todos lo conocemos, porque en su distorsionada visión del mundo, para ellos esto es una revolución teocrática, es decir, basada en preceptos religiosos. Es decir, aunque haya un ayatolá y se muera y haya otro que se muere y otro que... van a tratar de seguir protegiendo su revolución. Y ese es el problema que hay con estos regímenes si no se enfrentan de la forma que se tienen que enfrentar. Y Marian, tú lo decías incluso muy bien en el primer segmento, por lo menos en Venezuela, en Cuba, en lo que puede ser Occidente, ¿no? Es muy fácil conseguir, ¿no? Que con un poco de presión se rindan de inmediato. Allí tienes entonces a Delcy Rodríguez que cambió por completo el discurso. Ahora tienes a un Jorge Rodríguez que te habla del libre mercado, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y a una Delcy que, bueno, estuvo acusando a Estados Unidos de haber secuestrado a Nicolás Maduro y hoy por hoy le agradece al presidente Donald Trump públicamente algunas cosas. Un poco para que vean que el tema ideológico, ¿no? En Latinoamérica de estos individuos es sencillamente el poder por el poder, es la corrupción por la corrupción y es buscar la manera de mantenerse en el poder independientemente de lo que eso significa. En esa región a la cual tú estás haciendo mención, que es el Medio Oriente, la cosa es un poco distinta porque también está el elemento teológico. Para ellos no es un asunto meramente ideológico, no es un asunto meramente de, bueno, quiero estar acá por robarme un dinero. Para ellos es una cuestión incluso espiritual, o sea, va más allá de este plano y hoy por hoy el ayatolá a juicio de estos individuos está entonces con las 72 vírgenes y con todas las promesas que se les da desde su punto de vista cuando vienen a la tierra a servir la misión que en teoría les corresponde cumplir. En primer lugar, yo creo que entonces hay que aclarar eso, ¿no? En segundo lugar, Marian, como tú lo mencionas, estos son países, yo siempre he puesto el ejemplo de que Irán con una bomba nuclear es como un mono con hojilla, pero obviamente con un poder de destrucción muchísimo mayor, ¿no? Mucho más peligroso. No se le puede confiar y no se le puede dar ningún tipo de tratamiento que permita que efectivamente desarrollen esto, pero al mismo tiempo, y era el inicio de tu pregunta, ¿no?
estamos en año electoral y hay unos traumas muy importantes por parte de la ciudadanía americana con el intervencionismo bélico en esa región. Te puedo mencionar Libia, te puedo mencionar Irak, que Irak yo creo que fue el padre de todo eso, ¿no? Te podría mencionar Afganistán, ¿no? Y otros tantos que evidentemente hablan de que ya hay una especie de rechazo por parte de los americanos, o por lo menos de escepticismo al momento de llevar a cabo operaciones acá. Esa reacción a la cual tú hacías mención en el tema del precio del petróleo, incluso en la bolsa, ¿no? Parte justamente de lo que se está esperando o lo que se percibe. Si Donald Trump logra en un tiempo corto garantizar cierta estabilidad en ese país, evidentemente yo creo que va a ser una victoria que de una u otra forma le va a dar beneficios electorales. Ahora, si por el contrario se replica lo que son estos traumas que ya mencioné en el pasado, más allá de que efectivamente contra este tipo de regímenes no existe sino solamente el uso de la fuerza como mecanismo de negociación, es el único que entienden, entonces eso podría pasarle, bueno, factura desde el ámbito negativo a nivel electoral. Este aumento de los precios de la gasolina que estamos viendo ya le está quitando uno de los puntos de los cuales justamente la administración estaba, vamos a utilizar el término presumiendo, ¿no? De los cuales se sentía orgullosa. No estamos todavía en los niveles de la administración anterior, eso hay que decirlo, pero evidentemente la gente comienza a sentir en el bolsillo el efecto de esta guerra y hasta los momentos, yo no que sea muy defensor de las encuestas, pero hasta los momentos, las encuestas que yo he revisado apuntan a que la gente no está apoyando de por sí esto. Pero lo mismo pasaba con Venezuela. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente apoya las operaciones militares que son exitosas. Si el día de mañana Donald Trump logra acabar con esa guerra, desplaza al régimen iraní y logra, repito, cierta estabilidad, o en el menor de los casos, la guerra no se extiende, pero por lo menos sí acaba con todas las capacidades nucleares del régimen iraní, eso evidentemente, posterior a que se lleve a cabo, va a conseguir el apoyo de la gente. El gran problema es previo a eso, porque la gente ve los conflictos bélicos con muchísimo escepticismo y dependiendo de, bueno, de lo que suceda, esto podría ser muy beneficioso o muy perjudicial para estas elecciones de medio término que están muy, pero muy cerradas. Fíjate que concuerdo contigo. Esta mañana para un programa para Europa muy temprano estaba conversando también con Maya Mikolovich, que es una periodista. Ella es judía, está desplazada en Israel, en Tel Aviv, desde hace muchísimos años, y le preguntaban sobre el costo de esta guerra, porque llevan realmente 12 días que no pueden dormir, donde las sirenas, las alarmas se conectan desde que cae la noche prácticamente hasta que se despiertan, y me dice que es el refugio por hogar, es decir, tienen que estar metidos en los refugios sí o sí. Pero a pesar de eso, y es donde quiero llegar, hicieron una encuesta muy interesante donde Benjamín Netanyahu no cuenta precisamente con un gran apoyo popular. Ha ido increciendo después de lo que ocurrió con Gaza y con el regreso de los secuestrados, etcétera, etcétera, su relación con Estados Unidos, pero el 87% de los israelíes consideraban que lo que se ha hecho sobre Irán era correcto. Y yo creo que si en Estados Unidos, aquí en estos momentos, pudiéramos perfilarnos lo que realmente es Irán. Y por cierto, no les he preguntado a ninguno de los dos si esto a lo mejor se hubiera podido evitar si el gobierno de Barack Hussein Obama no les hubiera mandado el dinerito que les mandó, porque al final del día ese dinero que llegó fue a parar a las manos de los grupos terroristas. Esteban, sé que te tienes que despedir, te paso a ti, después ya le doy la palabra a Joseph. Bueno, le agregaría que bajo el gobierno de Obama y bajo el gobierno de Biden, porque bajo el gobierno de Biden también se descongelaron varias cuentas que justamente les han permitido desarrollar esto, todo bajo la promesa de un régimen como estos que yo creo que no se conocen precisamente por ser los más honestos de que, bueno, no iban a desarrollar un programa nuclear. Trust me, bro, esa era básicamente la agenda, ¿no? de Barack Obama y de Joe Biden al momento de atender el tema de Irán. Entonces, evidentemente, yo no te puedo decir no hubiese pasado. Lo que sí te puedo decir es que no hubiese pasado tan rápido como lo estaban desarrollando. Ya el uranio creo que lo tenían enriquecido en un 60% o algo por el estilo. Que tú para poder, yo no soy experto en esta materia, pero tú para poder utilizarlo para energía así normal, para prender un bombillo, ¿no? Creo que te basta con un 20, con un 30%. Ya cuando comienzas a pasar esa brecha, efectivamente lo que estás buscando es llegar al punto donde puedas construir este armamento nuclear. Entonces, evidentemente, sin esos recursos, yo no te digo que quizás no lo hubiesen logrado conseguir en algún momento, pero hubiese sido muchísimo más lento, hubiésemos tenido por lo menos un periodo mucho más largo de estabilidad o por lo menos de contención, porque creo que la zona nunca ha estado estable, ¿no? Pero por lo menos de contención a ese régimen promotor del terrorismo, tomando en cuenta además que hoy por hoy tenemos
a otros países árabes sumándose a esta crítica, ¿no? A estos esfuerzos de contener a Irán, cosa que no había pasado en el pasado. Entonces, hubiese tenido una posición de muchísima más fuerza Occidente para enfrentarse a Irán y posiblemente actualmente no hubiese existido la necesidad de llevar a cabo este tipo de operaciones. Entonces, claro que hubiese sido evitado por lo menos en el corto plazo, y lo que te demuestra, Marian, es el tipo de política exterior desastrosa que tiene el Partido Demócrata. Ujú.